Estamos al interior de una gran edificación. Es una casa muy grande. Estoy revisando un poco el perímetro. Es algo similar como un castillo. Es muy grande. Está como en una especie como de una montaña. Nos adentramos nuevamente al interior de esta edificación. Estamos observando en ese momento solamente dos aspectos físicos, el de una mujer y el de un chico aproximadamente de unos 10 años de edad. No corresponde este aspecto físico a Javier en esta línea de tiempo, pero hay una conversación de esta mujer con este otro aspecto físico, con este chico. Esta mujer le está hablando de su hermano, que él debe estar lo suficientemente preparado para enfrentar a su hermano cuando sea necesario. Dice que le está diciendo que él se va a dar cuenta y él va a saber en qué momento tiene que salir a enfrentarlo de muchas maneras. Dice que a lo largo de unos años ella le va a estar enseñando y aplicando unos aprendizajes para poder que tenga las herramientas suficientes al momento de que llegue ese momento, pues, al momento de que llegue el tiempo en que él va a tener que enfrentarse al hermano del cual ella le está dialogando en ese momento. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco en el tiempo y vemos que ya me están llevando hacia otro lugar. Estamos llegando a una especie como de un campamento. Se ven varias edificaciones un poco más pequeñas. Se ven algunas chozas, como una especie de unas carpas. Vemos varios aspectos físicos. Muchos de ellos los veo como con armas, pero como si fueran espadas. La luz nos está llevando a una edificación, algo, se ve que es muy antiguo, ese tipo de edificaciones en las que nos encontramos en como en ese pedazo, en esa pequeña aldea. Nos estamos adentrando a una edificación en particular que la luz me está mostrando. Ya al interior de esa estamos observando cuatro aspectos físicos. Es el de una mujer, también con su pareja, es su pareja en esa línea de tiempo. Y hay dos aspectos físicos más de dos chicos aproximadamente también de la misma edad del otro adolescente, entre los 10 y los 12 años aproximadamente. Uno es una mujer y el otro es un hombre. El del chico, el del hombre es el que corresponde en esta línea de tiempo a Javier. Vemos, hay un diálogo entre la pareja, entre la mujer que es la madre de estos dos chicos. Escucho que están hablando respecto a momentos difíciles que se aproximan hablan como del Estado, hablan de toda la unión hablan como diferentes estados, no solamente para ellos como tal, como esa pequeña sociedad de esa aldea, sino que hablan de algo más grande que está próximo a acontecer. La mujer le está diciendo a su pareja, este hombre, la pareja de esa mujer no es el padre de esos dos chicos, o sea, no es el padre de Javier en esa línea de tiempo. Le está diciendo que debe entrenarlos. La mujer le dice a este hombre que debe entrenarlo lo suficientemente bien para que ellos estén preparados para cuando llegue ese momento, esos momentos difíciles.
Este hombre accede y dice que ella sabe que él cuenta con la mejor voluntad, la disposición y toda la capacidad de poder hacerlo. Dice que no está solo, que él cuenta con un grupo de personas que lo rodean, que son los mejores en el campo de batalla, que han entrenado a los mejores guerreros, dice este hombre. Dice que a partir de este mismo momento, de ese mismo día, iniciará todo el proceso de entrenamiento para Javier en esa línea de tiempo y para su hermana. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Carlos, ¿cuál es el nombre de Javier en esa línea de tiempo y en qué parte del holograma te encuentras? Su nombre es Marcus. Estamos en Inglaterra, aproximadamente año 600 después de Cristo. Muy bien, continúa. ¿Qué ocurre con Marcus en esa línea de tiempo? Efectivamente, estamos viendo una escena en donde ya se encuentra Marcus con su hermana. Hay más adolescentes, los cuales se están preparando. Vemos que todos tienen una especie como de espada, pero esta es de madera. Vemos que los tienen entre los adolescentes, hombres y mujeres, los tienen como en enfrentamientos dirigidos por parte de otros aspectos físicos, incluyendo como a su padrastro en esta línea de tiempo, que es como el líder que está observando todos los mecanismos como de defensa y ataque que están utilizando en ese momento cada uno de los adolescentes que se encuentran en este patio acá, como entrenando, sigue entrenando para la supuesta guerra o situación compleja que está próxima a llegar, por lo que escuchamos de boca de su madre. Vemos que hay un momento en que Marcos, peleando con otro chico, lo lanza al suelo. Vemos que su padrastro es quien le dice que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Le está preguntando muy de cerca que qué haría si en realidad, en la vida real, ese fuera su enemigo en el momento que se requiera. Veo que Marcos está cogiendo la espada como apuntándola hacia la cabeza de este otro chico. En ese momento vemos que Marcus se queda observando fijamente a los ojos de este chico y él suelta esta espada de madera. Veo que su padrastro empieza a decirle que esa no es la forma en la que él debería actuar cuando lleguen esos momentos de guerra. Dice que con ese tipo de actuar lo que está mostrando es debilidad. En ese momento solamente Marcus observa a este hombre y da la espalda. Se está retirando de este lugar donde están los demás adolescentes siendo entrenados. Vemos que él está cogiendo a su hermana del brazo y se la está llevando con él. Se dirigen hacia su casa. Su hermana, mientras van caminando hacia su casa, su hermana le está diciendo que eso no le va a gustar para nada a su padre, refiriéndose, le dicen padre a su padrastro. Marcos le está diciendo que él no ha nacido para esto. Dice que él ha nacido para algo más grande. Dice que él va a buscar como de lugar que esa guerra y próximas guerras futuras se den. Dice que él va a implementar otro tipo de estrategias de tal forma que busque la unión de todos los bandos que están siempre como en esa controversia y en esa guerra constante por territorios y por poder. Su hermana solamente se ríe y dice que él está loco, que ni en sueños él podría llegar a hacer algo así.
Él solamente la está como abrazando, le coloca su brazo encima y ya están entrando a la casa. Su madre los recibe. Veo que les está dando algo de beber y de comer a ambos. Les pregunta que por qué llegaron tan temprano. Está preguntando su madre por su pareja. Vemos que Marcos le dice que él no quiere seguirse entrenando para la guerra. Está pidiendo que le respete su voluntad, le está diciendo que lo deje actuar de una manera diferente. Dice que mientras todos los demás adolescentes de su edad, los chicos de su edad, están siendo preparados para esta guerra y entrenados, dice que él está en la capacidad de ser preparado por él mismo de otra manera. Está diciéndole a su madre que él ha recibido diferentes mensajes mediante sueños de los dioses que le han informado que él va a ser el líder encargado de unificar pueblos, encargado de evitar guerras y de cambiar los pensamientos de todos estos líderes poderosos que generan odio, generan tristeza en todas las personas. Su madre solamente lo está abrazando, le dice que valora su buen corazón, su gesto noble por querer buscar las mejores soluciones para ellos como familia y para toda la sociedad. Pero dice que la realidad es diferente. Le está diciendo que una cosa son los sueños y otra cosa es la realidad. Dice que la realidad es algo inevitable, refiriéndose a la guerra y todo lo que se aproxima para su pueblo. Le está hablando de su padre biológico, dice que tu padre en cualquier momento va a fallecer, va a morir. Y en ese momento que tu padre muera se va a desencadenar la guerra por el poder. Tú no sabes cuántos hermanos tengas que quieran evitar a toda costa que tú llegues a su reinado. Es como si sí, como que el padre de Marcos es un rey de una comunidad y su madre se está refiriendo a él de tal manera. Ya su padre se encuentra avanzado en edad. Dice que ya tu padre se encuentra muy enfermo. Los años le han pasado su cuenta de cobro por todo lo que ha hecho. Él ha sido traicionado, le dice su madre, por sus propios hombres de confianza, por su propia mujer. Y no quiero que eso pase contigo, le está diciendo a Marcos. Ya en ese momento la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Hay un momento en que hay como una gran ceremonia cerca alrededor de este castillo donde la luz me llevó inicialmente, donde me mostró el aspecto físico de la mujer y del otro Chico, chico. Efectivamente, en ese momento están haciendo como una ceremonia de como un entierro. Dicen que ha muerto el rey y efectivamente la persona que murió, ese rey que murió, ha sido el padre de Marcos. Veo que Marcos se ha dirigido hacia este lugar con su madre, en contra de la voluntad de su madre, pero Marcus ha sido como muy insistente y ha sido algo que le ha pedido sí, con mucha insistencia, de que él quiere ir hasta allá para despedir a su padre. Dice, aunque no lo haya conocido, quiero despedirme de él. Y su madre pues acató como esta petición por parte de su hijo y lo ha llevado hasta allá. Vemos que están pasando por el medio de muchas personas. Hay un momento en que ya están como en la puerta principal a la entrada de esa gran edificación, de ese castillo, y vemos que automáticamente hay unos hombres que son como unos guardias en esa puerta, no los dejan entrar. Él se presenta, da su nombre y dice que
Él es uno de los hijos del rey que ha fallecido. Dice que él tiene que ver a su hermano. Veo que este hombre, uno de los guardias que están acá en la puerta, entra a este castillo y va a dar la razón con información de lo que acaba de mencionar Marcos. En ese momento vemos que se acerca nuevamente a este hombre y le dice al otro que lo deje pasar. Vemos que pasan los dos, Marcos y su madre. Ya han ingresado como tal a este castillo. Están como en un gran salón. Hay como una especie de, no antorchas, sino como lámparas, pero son unas lámparas sí, como con unas velas en su interior, que es la que dan como la luz en ese salón donde se encuentran reunidos. Se encuentra Marcus, el otro chico y sus madres, la madre de Marcus y la madre de su hermano. Vemos que Marcus está pidiéndole a su madre y a la madre de su hermano que los dejen solos por un momento. Ya ellos han crecido, ya han pasado un par de años desde el momento cuando iniciamos la regresión. Ya ellos en ese momento tienen aproximadamente unos 16, 18 años de edad. Vemos que las dos mujeres les conceden ese espacio a solas a Marcos y a su hermano. Vemos que Marcos le está diciendo que él no ha venido por lo que de pronto él está pensando. Dice que no quiere tener ningún tipo de confrontamientos. Dice que él ha venido a cederle todo el poder y como toda la potestad de que él sea el rey, o sea, que su hermano sea el sucesor de su padre. Dice que a él no le interesa llegar al poder, solo le está pidiendo que una vez llegue al poder, le permita ser como su consejero para que evite todo puede, lo que se viene a futuro, a corto, mediano y largo plazo respecto a las guerras y todo lo que se puede evitar mediante un actuar muy diferente al que su padre y sus antecesores estuvieron llevando a cabo hasta la fecha. Vemos que su hermano se muestra un poco asombrado. Dice que la verdad es que él estaba esperanzado en que su madre le dejara ceder el poder a él, a Marcus, porque él no tiene ni idea de cómo hacerlo. Dice que él ha sido un hombre preparado para la guerra y que él quiere ser un guerrero, pero solamente dedicarse a esto y él no quiere nada que ver con temas del poder y todo lo que su padre realizaba en cabeza de toda esta sociedad. Dice Marcos que todas esas habilidades, esas capacidades, él las va a poder utilizar a su favor, pero que solamente le falta es la información y las estrategias de cómo llevarlo a cabo. En ese momento que estos dos chicos siguen hablando, estos adolescentes siguen hablando, vemos que la luz me lleva un poco hacia el lugar donde se encuentran las dos mujeres hablando. Vemos del aspecto físico de la madre del hermano de Marcos, que tiene mucha energía endoplasmática como tal adherida a todo su aspecto físico. Y vemos cómo esa energía endoplasmática que está adherida a su aspecto físico, no solamente está adherida, sino que vemos que de su interior hay una gran emanación de esta energía endoplasmática constantemente que sale principalmente desde el área de su pecho y desde el área como de su cabeza. Vemos que los campos vibracionales del aspecto físico de la madre de Marcos y de la madre de su hermano no son para nada compatibles. Con eso que estamos observando en ese momento, vemos que la madre de Marcos se empieza a sentir como bastante incómoda. Teniendo en cuenta que la conversación que están teniendo es que la madre de su hermano le está diciendo que ni ella ni nadie va
a impedir que su hijo, que fue el reconocido por su padre como el hijo del rey, como legítimo. sí, sea quien llegue al poder. Y se nota pues como el ego, como todo eso que esta mujer le está expresando a la madre de Marcos. La madre de Marcos en ese momento no pronuncia ninguna palabra. En ese momento que esas mujeres siguen dialogando, vemos que hay un gran portal que se está abriendo en el techo, que es un techo bastante alto. Se abre un gran portal y vemos que está descendiendo unas entidades. Son muchas. Vemos que como tal en este recinto se quedan tres entidades. Hay dos reptiles, un gris, y vemos muchas otras entidades que empiezan a descender y están como rodeando toda esa edificación, todo ese castillo, sino que una vez que ya esas entidades tienen rodeado como todo el perímetro de ese castillo, muy cerca donde están todas las personas reunidas, despidiendo, pues haciendo como todo el protocolo el ritual de la muerte del rey, vemos que se empiezan a abrir diferentes portales, como sí, en el cielo, y vemos que de estos portales empiezan a descender más entidades y hay mucha energía endoplasmática que se empieza a desvanecer por encima de todos los aspectos físicos que están alrededor de todo ese perímetro. Vemos que de las tres entidades que se quedaron al interior del castillo, el gris tiene una forma distinta de, de ser de los que hemos visto normalmente. Este es un gris biológico, pero vemos que tiene como una jerarquía un poco más. De hecho, en ese momento, este gris es el jefe de, de los que se encuentran acá. Vemos que los dos reptiles se quedan con las mujeres. Vemos que el gris está dirigiendo hacia donde se encuentra Marcos y su hermano. Ya aquí había otro reptil, también descendió por el portal, pero no lo vimos en el momento en que, ya que estamos solamente enfocados en las dos mujeres, pero ese reptil ya estaba acá justo al lado del hermano de Marcos. Estoy viendo cómo el gris es quien está tomando como, se está adentrando al aspecto físico de Marcos. Vemos que una vez se adentra esta entidad, ese gris al aspecto físico de Marcos, vemos que él se está colocando de pie. Está diciendo, déjame mostrarte algo, le está diciendo con esas palabras a su hermano. Veo que le está colocando una de sus manos en el pecho y la otra en la cabeza. Y le está mostrando escenas. En ese momento que hace ese movimiento, una de sus manos acá y la otra en la cabeza, su hermano, el hermano Marcos, empieza a ver diferentes escenas en pensamientos, escenas que van pasando de guerra, de muertes, de todo lo que ha estado ocurriendo hasta el día de hoy, de todo lo que su padre ha ocasionado y sus antecesores. Vemos que ya una vez rápidamente le muestra todo esto, Marcos cierra los ojos y nuevamente tiene el mismo contacto, mano en el pecho y la cabeza de su hermano. Y ahora le está mostrando una realidad muy diferente, de mucha paz, mucha armonía. Vemos que todo eso que está sucediendo en ese momento está siendo manipulado por parte del gris que Marcos tiene al interior de su aspecto físico. Su hermano se encuentra bastante asombrado. Le dice que eso no puede ser cierto. Dice que porque él tiene como esa capacidad de hacer lo que acaba de hacer, de mostrarle mediante como esos pensamientos todo lo que él acaba de ver. Marco le dice que él tampoco lo entiende. Solamente esto ha sido algo que él desde muchos años ha venido siendo contactado por los dioses y le han dado como la capacidad de darle el mensaje de cómo salir de todas estas catástrofes y todas esas guerras que han venido sucediendo y las que sucederán. Vemos que en el momento en que Marcus le estaba colocando sus manos en el aspecto físico a su hermano, ya una vez le retiró las manos
del aspecto físico, vemos que hay unos implantes como tal que se quedaron instaurados en la cabeza y en el aspecto físico, en la parte, como de la parte del pecho, la cabeza, se desencadenaron varios implantes en todo el aspecto físico de su hermano. Vemos que los implantes que colocaba en la parte del pecho y más que todo en la cabeza empiezan a tener como una función y eso se van liberando cada vez más mediante sus conexiones neuronales, mucha energía endoplasmática. Vemos que hay una pequeña confrontación entre ellos con eso, cuando una vez ya estos implantes empiezan a tener como su efecto y empiezan a ver la liberación de energía endoplasmática, el hermano de Marcos lo empuja, le dice que no lo quiere ver más, dice que él no quiere volver a sentir lo que acaba de sentir con él. Dice que todo esto habla como si eso fuera algo de, de brujería. Dice que él está loco y dice que quién sabe con qué tipo de seres ha contactado que le han dado esa supuesta capacidad de proyectar pensamientos y de manipular los pensamientos de los demás. Pero dice que ahora con lo que acaba de sentir, él no va a permitir que él esté cerca de él una vez sea el rey. Hay un pequeño confrontamiento ahí. Marcos veo que solamente lo que hace es que sale de ese lugar, llama a su madre y salen del perímetro de ese castillo. Ya la luz me adelanta un poco más en el tiempo. Ya han pasado varios años, vemos que efectivamente el hermano de Marcos es el nuevo rey de toda esta comunidad. Vemos que hay un momento en que vemos ya a Marcos que se encuentra viviendo en un lugar diferente al que se encontraba con su hermana, con su madre y su padrastro. Vemos que solamente se encuentra en este lugar, se encuentra Marcos, hay otra mujer que no es su hermana, es la pareja de Marcos en ese momento, y está su madre. Confirmó con la luz y al ver que no está su padrastro en ese momento, su padrastro ha muerto, lo han asesinado, lo han matado en unos confrontamientos. Vemos que Marcos es el que está velando por su madre y por su mujer. Vemos algo muy una vibración muy similar a pues en esa mujer, a la que su hermano, después de que esos implantes de su cabeza y de todo su aspecto físico empezaron a tener su función, emanar esa energía endoplasmática, siento que esa vibración que su hermano empezó a emanar en ese momento es muy similar a la que esta mujer emana constantemente, la pareja de Marcus. Vemos que Marcus no tiene ningún tipo de percepción respecto a esos niveles vibratorios de esa mujer, pero vemos que él sigue con la idea en su cabeza de apaciguar las guerras que han venido sucediendo. Vemos que le está pidiendo a su mujer que lo acompañe a una reunión muy importante. Vemos que se dirigen hacia otro campamento. Vemos que hay varias personas, varios aspectos físicos reunidos como en una mesa redonda, pero sentados todos como en el suelo. Vemos que una vez llega Marcus, todos se ponen de pie, lo aclaman como si fuera un rey. Él pide que se sienten. Vemos que al momento en que inicia como esta conversación entre todos los aspectos físicos, vemos que están comentando a Marcus todo lo que su hermano en contra de la misma población a la cual él está como liderando en toda esta comunidad, en toda esta, sí, en toda esta comunidad del castillo como tal y la aledaña. Vemos que le están diciendo que él estaba atacando diferentes campamentos, diferentes pueblos para quedarse con el poder absoluto sobre todo esto. Le están diciendo que su hermano tiene como idea quedarse como único rey. Dice que hay varios reyes, pero que
que su hermano tiene como idea Quiere quedarse como un conquistar. único rey, sí, de todo este país. Vemos que Marcus está dando como un diálogo de cómo van a hacer ellos para infiltrarse en, di- en- en el perímetro donde su hermano se encuentra. Dice que lo está dando como unas pequeñas coordenadas, unas indicaciones de cómo van a llegar hasta allá. Dice que él solamente requiere tener contacto con su hermano y que ya tiene preparado el cómo hacerlo. Vemos que todos acatan como tal las indicaciones y recomendaciones por parte de Marcos. Vemos que la única mujer que se encuentra alrededor de todos estos físicos es la pareja de Marcos. Vemos que ya termina como tal esta reunión y ya ellos se dirigen hacia sus casas, todos los aspectos físicos que están acá reunidos. Vemos que hay muchos que salen como en caballos, tienen unos atuendos como, muchos de ellos tienen atuendos, sí, como algunos como si fueran, como si fuera un pelaje de bestias, tienen unos atuendos bastante particular. Vemos que ya ellos se disponen a dirigirse también hacia su casa, se montan en uno de los caballos que estaban ya aquí a las afueras de donde fue la reunión. Vemos que él se va con su pareja. Llegan a su casa y vemos que su pareja le dice que ella va a ir que va a ir donde sus hermanas. Marcus regresa sola a su casa y esa mujer sale en el caballo en el que llegaron los dos. Vemos que esta mujer no se dirige, o sea, hacemos el seguimiento del aspecto físico de la mujer quien va quien va a caballo, y vemos que no se dirige hacia donde ninguna de sus hermanas. Vemos que cogió fue el camino hacia el castillo. En ese momento estamos viendo que llega hasta la entrada principal a la edificación. Vemos que ella se identifica y enseguida la dejan ingresar. Vemos que ella ingresa ya como tal a ese castillo y está teniendo contacto con su hermano, el rey en ese momento. Le está transmitiendo toda la información de lo que Marcos acaba de hablar en la reunión que tuvo con los demás líderes. Su hermano solamente dice que le agradece. Dice que una vez acabe con su hermano, ella va a pasar a tomar el lugar que le pertenece ahí en el castillo. Vemos que se besan y se despiden muy fraternalmente y la mujer se va del lugar. Estoy viendo el momento en que ellos estaban besando, vi como las vibraciones de la mujer y las del hermano de Marcos, estas sí compaginaban de una forma muy diferente, como que entre ellas sí eran compatibles, no como las vi el momento en que por primera vez la luz me mostró a Marcos al lado de esta mujer. Y esa mujer emprende su camino y está llegando a la casa. La luz me adelanta un poco en el tiempo. Estoy observando ya, es muy temprano, han pasado unas cuantas semanas y es un día muy de madrugada, apenas está empezando como a amanecer. Vemos que hay muchos hombres son muchos hombres, son como guerreros que son con los que estaba reunido Marcos, pero hay muchos más. Vemos que muchos de ellos van armados, unos como con flechas, otros van en caballos. Vemos que ya están próximos a llegar hacia el castillo. En ese momento Marcos empieza a sentir que algo no anda bien. Le parece muy curioso que no se encuentre, o sea, como que cerca al castillo no haya como más seguridad hacia el rey, pues por parte del rey, porque ya se encuentran muy próximos a llegar y no se han encontrado con ningún tipo como de guerreros de los que están defendiendo el perímetro del castillo.
pero aún así Marcus decide seguir su camino. Vemos que se están como camuflando y escondiendo alrededor como de unos árboles. Desde cierta distancia ya ellos empiezan a apreciar los guardianes que están alrededor de la entrada principal. Vemos que de la distancia Marcus está pidiendo que hay unos arqueros que están dispuestos a lanzar sus flechas, pero Marcus dice que no. Dice que él quiere llegar hasta allá, pero sin generar violencia y sin tener que asesinar a nadie. Vemos que Marcus, con tres aspectos físicos más, están pegándose como mucho hacia como unas paredes grandes, muy altas que hay, que están que encierran el castillo. Y vemos que se están pegando como a esas paredes y están caminando lo más pegado a esas paredes posibles para no ser vistos por como otros guardias que se encuentran en unas torres alrededor de esas murallas. Vemos que logran llegar hasta donde los guardas que se encuentran en la entrada principal al castillo y los están amordazando. Vemos que los golpean hasta dejarlos como inconscientes, los golpean en la cabeza para dejarlos inconscientes, pero no los asesinan. Vemos que los están escondiendo. En ese momento vemos que logran ingresar como tal al castillo. Marcus da la señal al resto de sus compañeros. Vemos que todos pues, van haciendo el mismo seguimiento alrededor de esta gran muralla, todos como de forma muy pues, camuflados, escondidos, van siguiendo los bordes de esa muralla a ir ingresando al castillo. Vemos que Marcus ya en la distancia ve a su hermano parado en una especie de como corredor de esa gran edificación. Su hermano lo recibe y está como aplaudiendo. Vemos que Marcos le está levantando, desenfunda su arma, su espada, la está levantando y la está lanzando la está colocando en el suelo. Está diciendo que él viene en son de paz. Vemos que en ese momento su hermano, una vez termina de aplaudir, veo que le dice, te estamos esperando. Y en ese momento se empiezan a encender diferentes antorchas alrededor de todas esas murallas y vemos que hay muchos guerreros como escondidos dentro de pues, en esas murallas, en esas torres y como en la parte alta, que hay como una especie como son gruesos estos muros, hay hombres escondidos allí también. Vemos que hay muchos arqueros y empiezan a apuntar hacia ellos. Vemos que todos los líderes y guerreros con los que venía Marcos empiezan como a verse como preocupados, asustados y dicen que les están preguntando a Marcos que qué hacen, si se defienden o dicen que no hay nada de que defenderse, dicen que no están siendo atacados, dice Marcos. Está pidiendo a su hermano que lo deje hablar con él. En ese momento que ya se va acercando cada vez más a su hermano, vemos que hay un grupo de otros hombres que salen de una especie como de unos callejones y vemos que rápidamente cogen a Marcos. Los guerreros que están con Marcos y uno de los líderes que les estuvieron reunidos en esa reunión, vemos que rápidamente empiezan a defenderse, pues, a defender a Marcos de esos hombres. Al momento en que estos hombres empiezan a defender a Marcos, vemos que rápidamente empieza acá un confrontamiento bastante fuerte. Vemos que ya los que estaban alrededor de esas murallas empiezan a lanzar flechas y están matando a varios de los guerreros que se encontraban con Marcos. Marcos empieza a gritar fuertemente. Vemos que él empieza a ver todo lo que está ocurriendo y está diciéndole a su hermano que ese no es el, el medio para solucionar todas esas dificultades. Dice que él ha venido en son de paz, le está diciendo que pare toda esa masacre. Está diciendo que él solamente viene a reiterar el mensaje que varios años atrás tuvo para él. Dice que ha seguido viendo muchas visiones donde le han mostrado el fin de él y que es bastante fuerte, que es bastante trágico. Dice que
que si él no quiere hacer sufrir a su mujer, a su madre y a todos los que estén alrededor de él, que debe escucharlo. Pero vemos que su hermano se encuentra bastante enceguecido, vemos que en ese momento su hermano está vibrando una vibración, sí, una vibración muy fuerte, muy baja. Hay mucha energía endoplasmática durante todo ese acontecimiento de lo que está sucediendo. Vemos que el momento en que empezaron a hacer este ataque se empezaron a abrir, hay dos portales que se abrieron, uno acá en el perímetro donde está ocurriendo todo el tema de los enfrentamientos y hay otro portal que se abrió muy cerca como al castillo, a la parte más alta del castillo. Y de este portal estoy observando cómo está descendiendo la entidad que se le introdujo a Marcus muchos años atrás, que es este gris. Y vemos otra entidad en particular que es un reptil, que es el que está con su hermano. Vemos que este gris es el que está, vemos que hay como una manipulación por parte de este gris en la cabeza del hermano de Marcos. Vemos que este gris está haciendo algo en la parte de los implantes de su cabeza. Vemos que está como reprogramando de una manera muy diferente a como estaban programados desde el momento de su instauración. Y vemos que empieza a generar una mayor cantidad y porcentaje de energía endoplasmática. En ese momento vemos que el hermano de Marcus ordena a los hombres que lo lleven que ya saben dónde tienen que llevarlo. Vemos que lo están colocando como en unos parales de madera muy grandes, están parados en posición vertical. Vemos que lo tienen amarrado de los brazos y de las piernas, y lo tienen como con los brazos así, completamente estirados y sus piernas también. Vemos que le han quitado sus vestiduras. Vemos que en ese momento su hermano está justo al frente de Marcus. Vemos que le está diciendo que él toda su vida ha estado engañado. Dice que toda su vida ha estado rodeado de personas que no lo valoran. Dice, tu misma mujer es quien es la que me ha servido y será mi futura esposa. Dice, ella es la que me ha tenido al tanto de todas tus estrategias, de todo tu actuar y toda la forma como has manipulado a, como a la aldea a la que él pertenece para irse en contra de la voluntad de él como rey. Pero dice que ya no más. Dice que ha llegado el momento en que él muera. En ese momento vemos que hay una especie de, como unas cadenas que son de donde se le está amarrado de brazos y de piernas, y vemos que están cada vez como jalándola entre muchos aspectos físicos, muchos guerreros están jalándola cada vez más mediante unas poleas, y en ese momento vemos la desencarnación de Marcos y es bastante fuerte, vemos que le zafan sus miembros inferiores y sus miembros superiores. Y vemos que una vez ya han sido desgarrados sus miembros inferiores y superiores, su hermano tira una lanza y esta atraviesa su pecho y de esa forma lo desencarna. Vemos que por ese portal donde descendió el gris y estas otras entidades que estaban acá alrededor, haciendo toda la manipulación pues, de su hermano y de todos los aspectos físicos que se encontraban en guerra, vemos que es el mismo que se está llevando el aspecto físico de Marcos hacia una de las naves. Habían varias naves en ese momento. Muy bien. Carlos confirma con la luz si el hermano de esa línea de tiempo está en la actualidad o estuvo con Javier. Estuvo, ¿Podemos saber quién es? dice la luz que fue una persona lo suficientemente importante para Javier. Fue una persona no de su familia, pero que sí fue un amigo muy allegado a él.
que en la línea de tiempo actual en la que él se encuentra, desencarnó primero que él, pero que en su momento esto, pues de no haber sido así, hubiera tenido un rumbo diferente, un destino diferente la historia de Javier. de Javier en esa línea de tiempo. Se refieren al mejor amigo que falleció cuando estaban adolescentes. Así es. Y la esposa o la mujer que lo traicionó también está en la actualidad. Dice que ya no se encuentra en ese momento relacionada con Javier, pero que actualmente Mm, está en esa línea de tiempo y que tuvo contacto con él. muy bien. Muy bien, habiendo comprendido cómo se desarrolló la historia de Javier en esa línea de tiempo, vamos a volver a la línea de tiempo actual a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. Me dices que ves en el perímetro de la casa. Hay tres naves en el perímetro, dos como en triángulo. Hay una acá en esta parte y hay dos acá, en esa Muy posición. bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Javier y me dices que ves en él. Ya estamos aquí al lado de él. Vemos que vemos muchos implantes en Javier, más de los que vimos en el momento de la regresión. Y vemos que al interior de él se encuentra, no es ninguna entidad, pero sí a su interior hay como una energía endoplasmática que se encuentra al interior de él, que está como intercomunicada entre los implantes que tiene en su cabeza y unos implantes que tiene como en la parte de su espalda. Y esta energía endoplasmática está emanando constantemente una vibración. Pensé que de pronto era una entidad la que estaba vibrando de esa forma, pero no es, es como algo muy similar a la energía endoplasmática que una vez se conecta con los implantes de su cabeza y los implantes de su espalda, están emanando constantemente esta vibración. Pero lo vemos lo suficientemente implantado, pero no vemos ninguna entidad dentro de Javier en ese momento. Confirma con la luz Vemos, que esa energía endoplasmática que percibes no sea una entidad ahí camuflada. no, dentro del aspecto físico de él no hay entidades y esto no pertenece a ninguna entidad camuflada. Vemos Muy mucha bien. tecnología en en la casa. Vemos que hay tres desencarnados y hay dos insectoides también dentro de esta vivienda. ¿Qué ves en el padre de Javier? En el padre de Javier vemos un reptil. Sale neutralizado y me dices qué altura tiene. La luz lo extrae de su aspecto físico, en ese momento lo contienen con mucha luminiscencia. Es un reptil, mide 1,98. Muy bien. ¿Y qué ves en la madre? En la madre no vemos entidad, pero vemos implantes, tiene muchos implantes en su aspecto físico. Muy bien. Confirma con la luz si los implantes de la madre y los implantes de Javier pertenecen a la misma manipulación por parte del reptil que está ahí con el papá. Dicen que este reptil no es el jefe, dicen que este reptil se le sirve al jefe que tiene como tal a Pero esta todos están familia. bajo la misma jerarquía. Bajo la misma jerarquía y bajo el mismo jefe que es el que tiene como haciendo esos trabajos acá a este reptil con el padre de él y con su madre, pero que la entidad como tal, dueña de los dispositivos de Javier, es otra. Muy bien. Llega ahí el jefe, por favor, y es neutralizado. En ese momento la luz lo trae. Es el gris, el mismo gris que vimos en la regresión. Mm, Está contenido por la luz en ese momento. muy bien. La luz les trae toda la información de la cabeza al gris. Listo.
Con esa información que se les trajo, confirma si hay alguien más por encima de él. No, él es el jefe. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Arkian, Nombre de la jerarquía. Axtulper, Axtulper, Nombre del planeta. Ruspantian, Ruspaltian. Número de planetas. Tiene 45 planetas esta jerarquía, 5 sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de seres. La luz me lo muestra en una pantalla. Estamos observando un Draco. Es un Draco color blanco. Tiene 7 cabezas biológicas y 5 cabezas tecnológicas. Ojos color azules. Tiene mucha materia oscura en sus cabezas. Dentro del planeta principal también hay materia oscura y hay muchas entidades entre grises y reptiles que también se encuentran dentro del planeta como defensa y ataque de la jerarquía. Perfecto. Esos 3 desencarnados que hay ahí, pregúntales por favor cómo llegaron allí. Dice que han sido enviados, Confirma con la sido luz. enviados por otros aspectos físicos. En ese momento estoy confirmando con Sion de Alfa, es quien me está dando la información y efectivamente son trabajos por parte de aspectos físicos con los que Javier en esa línea de tiempo ha conectado, ha contactado y han, o sea, como por temas por diferentes temas personales, vemos que le han hecho trabajos y gran parte como del objetivo de estos desencarnados ha sido solamente una muy mínima parte para toda la manipulación que ha estado expuesto por parte de su entidad. Comprendo. Confirma con la luz si al momento de nosotros o que la luz ayuda a esos desencarnados, se rompen ese tipo de trabajos o si hay que hacer algo más con respecto a los aspectos físicos que han hecho este tipo de procedimientos y los han enviado. Dice la luz que ellos se encargan de hacer todo el proceso de limpiar y de cortar con todo tipo de contacto, manipulación, una vez se hace todo el trabajo que está próximo a suceder, una vez Muy se hace toda la eliminación de este tipo de entidades, jerarquías y todo, se corta por completo con ese tipo de contratos. de contratos, sí, por Muy parte bien, de las otras personas. muy bien, muy agradecidos con la aclaración. Por favor, ¿cuántos portales hay en casa? Hay 26 portales, todos van a planetas. Muy bien, con esta información que tenemos aquí, vamos a pedir la asistencia a los humanos luz necesarios. A la cuenta de 3 se abre un portal, descienden y son verificados 1, 2 y 3. Y ahora ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los humanos los que nos asistirán en la misión. Ya están todos acá. Muy bien, muy agradecidos por la compañía. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. Muy bien, se les transmite toda la información de lo que tenemos allí en la casa, por favor. Listo. Muy bien. Nos vamos a llevar las entidades insectoides, las naves, por favor. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices y que la luz cree los portales necesarios para desplazarnos a los 45 planetas, los 5 sistemas y adicionales a la jerarquía si se requiere. Listos. Nos desplazamos 1,
2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento vemos cómo los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia por medio de los portales que fueron creados. De esa forma están conteniendo cada uno de los 5 sistemas planetarios y contienen cada uno de los planetas que le pertenecen a esa jerarquía. Ya el planeta principal fue contenido en ese momento, están emanando mucha luminiscencia hacia la jerarquía, la envuelven en una burbuja de luminiscencia y están colocando muchos aros electromagnéticos alrededor del aspecto físico de la misma. Paralizan el tiempo y contienen todo lo que se encuentra acá. Listo, Muy todo bien. contenido. Se hace la eliminación de todas las entidades, naves, tecnología que haya en los 45 planetas, por favor. En ese momento observamos cómo los humanos los abren sus manos y emanan mucha luminiscencia. Esa luminiscencia por medio de los portales va viajando hacia cada uno de los planetas y vemos que tiene contacto con cada uno de ellos. De esa manera están eliminándose en todas las entidades, naves, mucha tecnología que le pertenece a la jerarquía. El proceso continúa. Listo. Muy bien, se hace la eliminación de la materia oscura, tanto del Draco como del planeta. Los humanos los empiezan a rodear el planeta principal, vemos que emanan mucha luminiscencia. Enki está creando una gran burbuja de luminiscencia, vemos que todos los apoyan en ese proceso. Esta burbuja de luminiscencia creada por Enki, vemos que tiene contacto primero con el planeta y vemos cómo va absorbiendo toda la materia oscura del planeta principal de la jerarquía. Vemos que esta burbuja cada vez que se va acercando un poco más termina de absorber toda la materia oscura y ahora empieza a absorber la materia oscura de la burbuja donde tienen contenida la jerarquía. Una vez absorbida toda la materia oscura de la jerarquía y el planeta principal, vemos que la extraen del perímetro. Todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia junto con Enki y de esa forma es eliminada. Hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Se les trae la información de las cabezas al Draco, se obtienen coordenadas para liberar humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Vemos que le ponen cascos electromagnéticos en las cabezas a la jerarquía. Se extrae la información en ese momento. Ya tenemos las coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asisten. En ese momento los humanos luz empiezan a adentrarse en cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los humanos luz. Inicia el proceso de verificación y liberación. Verificamos cantidad humano luz, aspecto físico son los mismos. Se nos Muy unen bien, todos. muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco, llega ahí todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnología, y ya son eliminados. Se abre ese portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia él. Vemos que coactivan el llamado de las cabezas de la jerarquía. Vemos que empiezan a llegar naves, tecnología, muchas entidades. Apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia, vemos que se van eliminando por completo. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta y son eliminados los 45 planetas de los 5 sistemas. Se extrae la jerarquía. En ese momento los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia. Esa se adentra por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas de esa jerarquía. Vemos cómo esa luminiscencia se adentra a cada uno de los planetas y adentro hacia afuera y hay una gran explosión de luminiscencia. De esta forma se van eliminando cada uno de ellos. Por último es eliminado el planeta principal. Listo. Muy bien. Con la información que se les trajo al Draco, por favor, ¿cuántas copias ha creado del aspecto físico de Javier? Hay 24 copias de Javier creadas. Muy bien. ¿Cuántas vidas tenía en el holograma? 567 vidas. Número de abducciones 214. y número de implantes. 197 implantes. Muy bien. Dile a ese Draco que gracias a la inquietud de Javier y esa búsqueda espiritual que lleva desde muy niño, pues conectó con esta información y llegamos allí al planeta. La jerarquía solamente está manifestando que reconoce que este contenedor, refiriéndose en estos términos a Javier, ha sido un aspecto físico lo suficientemente inquieto, con grandes capacidades,
Dice que en muchas líneas de tiempo atrás lo pudieron mantener asegurado y bien trabajado para que no ocurriera este despertar por parte de ese contenedor en esa línea de tiempo actual. Y en esta se salió de las manos o del control y él ha logrado desarrollar, digamos, en su práctica, en su trabajo interno, algunas cosas que para la conexión luz es útil, como el no pensar, el estar presente, el mantener una alta vibración. Pregúntale si eso ha sido lo que les ha generado dificultad en esta línea de tiempo, o si eso que él ha sentido ha sido parte de la manipulación del gris. Dice esa jerarquía que esto ha sido parte de su proceso, de su capacidad para ese despertar, pero que estas habilidades, esas capacidades por parte del aspecto físico de Javier fueron como un efecto que no se esperaban ellos por parte de un trabajo y unas estrategias y unas manipulaciones que estaban haciendo con él. O sea, que en esa línea, dice la jerarquía que en esa línea de tiempo querían mostrarle a Javier lo que durante vidas atrás él estaba como buscando para ver si de esta manera, mostrándole de alguna forma con las manipulaciones y todo lo que le estaba haciendo sentir bien en esa línea de tiempo y todo lo que él percibía, a ver si lograban como aquietarlo y lograr que él siguiera su paso por esta línea de tiempo de una forma un poco más tranquila, permitiéndole dar como lo que él estaba esperando y con lo que él deseaba conectar desde muchas vidas pasadas, pero pues que esto ya en esta línea de tiempo lo llevó a conectar con otro tipo de información y con otro tipo de vibraciones que lo llevó a este momento. Muy bien, comprendido. Sí, se les salió de las manos. Muy bien. Se hace la eliminación de este Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia. Vemos que empiezan a activarse en cada uno de los aros electromagnéticos que fueron pues, puestos alrededor de la jerarquía. Vemos que a medida que se van activando, se van eliminando de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esa jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. De esa forma se elimina por completo la jerarquía. Muy bien. Confirma con la luz si entre los liberados están tres tíos fallecidos en un rango más o menos de 2 años, un bebé hace más o menos unos 20 años y el amigo que falleció cuando eran adolescentes. Sus tíos se encuentran liberados, pero el bebé y su amigo no. Muy bien. Llega allí el aspecto físico de Javier, su papá y su mamá. Llegan sus humanos luz y son verificados. En ese momento la luz trae los tres aspectos físicos. Ya están acá. Muy bien. Pídele por favor a los humanos luz de papá y mamá que si le pueden retirar los implantes a sus aspectos físicos. Sus manos los colocan enfrente de ellos. Vemos que empiezan a emanar mucha luminiscencia de sus pechos, desde sus manos. Vemos que los humanos, los que nos asisten, nos apoyan en ese proceso y están haciendo la eliminación de los implantes. Desde la parte de los pies van subiendo esa luminiscencia y van eliminando de esa forma ascendente todos los implantes hasta llegar a sus cabezas, la de su padre y la de su madre. Listo. Muy bien. De los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden con ellos los de los tres tíos y los de su papá y mamá que quedan en resguardo. Ascendidos. Muy bien. Y de los humanos luz que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100.000. Al resto les agradeces, amor infinito, te despides, asciende. Ascendidos. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende y es verificado. 1, 2 y 3.
Se abre ese portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Saturno? Sí, es él. Muy bien, le transmites toda la información de Javier, por favor, y le dices que hay 24 copias de él creadas. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico empieza a emanar mucha luminiscencia en el área de su cabeza, con una mano en una parte de su cabeza, con la otra en su espalda, está emanando mucha luminiscencia y vemos que a la vez que emana esa luminiscencia, extrae el implante que había en su cabeza y en la parte de su espalda que conectaban entre ellos. Vemos que ese implante, una vez extraído su aspecto físico, está siendo envuelto en una burbuja de luminiscencia y es eliminado por parte del médico en sus manos. El médico vemos que coge sus manos, emana su luminiscencia al interior de la cabeza de Javier. Vemos que sigue eliminando otros implantes al interior de sus glándulas interdimensionales, incluyendo su glándula pineal. Vemos que la glándula pineal emana mucha luminiscencia y extrae con mucha precaución un implante de esta zona. Lo elimina con mucha luminiscencia, entra sus manos dentro de su glándula pineal, repotencializa esta área, emana mucha luminiscencia. Vemos que rápidamente pasa sus manos por el resto de glándulas interdimensionales, las repotencializa, las limpia. De su glándula pineal crea una burbuja de luminiscencia, vemos cómo esta se va repotencializando y esta se va expandiendo por toda su cabeza. Rápidamente pasa sus manos por sus conexiones neuronales, vemos que habían algunas zonas de sus conexiones neuronales que se encontraban algo opacas, vemos que a medida que él pasa sus manos por estas zonas, las limpia, las repotencializa y hay algunos sectores donde crea conexiones neuronales nuevas. Repotencializa los dos hemisferios de su cerebro, coloca sus manos en la parte de su cerebelo y emana mucha luminiscencia. Lo repotencializa por completo también. Vemos que está colocando sus manos en la parte del cuello, está bajando sus manos por la parte de su columna vertebral. Vemos que a medida que baja sus manos, emanando mucha luminiscencia, repotencializa todos los discos intervertebrales, su columna vertebral. Ahora, dentro de sus manos, vemos que extrae unos implantes que se encuentran pegados como en la parte de los alvéolos de los pulmones y a las paredes pulmonares. Vemos que a medida que va pasando las manos, emanando mucha luminiscencia, va eliminando todos esos implantes. Una vez son eliminados, el médico tiene al interior de los pulmones de Javier, sus manos, hace ese movimiento y hay una gran expansión de luminiscencia que sale por todas sus vías aéreas, recorre la parte de su garganta, regresa a la parte de su rostro, sale por las vías aéreas de sus fosas nasales, su boca y sus oídos. Vemos que ahora está subiendo sus manos nuevamente a la cabeza. Coloca sus manos acá en este costado sin tener contacto con la cabeza de Javier. Emana mucha luminiscencia, esta se adentra a sus oídos. Vemos cómo esa luminiscencia se adentra y empieza a salir al mismo tiempo. Está haciendo una limpieza en la parte de sus oídos y vemos que extrajo implantes de la parte como de su oído interno, de sus tímpanos, y ya fueron eliminados por la luz que está entrando y saliendo de sus oídos. Está colocando una de sus manos en la parte de su frente, vemos que la otra la está colocando en la parte como de su garganta, emana mucha luminiscencia. Vemos que la mano que tiene en la parte de su frente estaba descendiendo y va repotencializando todo el rostro de Javier. Vemos que emana mucha luminiscencia que se adentra por sus fosas nasales, sale por la parte de la boca de Javier. Está colocando sus manos en la parte de la glándula interdimensional del timo. Elimina un implante también de esta zona. Vemos que lo limpia, lo repotencializa, emana mucha luminiscencia en la parte de su corazón, repotencializa las válvulas de su corazón, coloca unos anillos de luminiscencia en cada una de esas válvulas, emana mucha luminiscencia líquida en los aurículas, las ventrículas y vemos como con cada latido de su corazón empieza a inyectar esta sangre con luminiscencia que está limpiando y repotencializando todo su sistema circulatorio. Está eliminando unos implantes del área de su estómago, o sus riñones también, aparte de su próstata, había un implante lo suficientemente grande también y vemos que este ha sido eliminado por completo. Repotencializa por completo su próstata en esta parte, en sus riñones también lo repotencializa. Vemos que toda esa luminiscencia que está emanando en la parte de sus riñones, en la parte de su próstata, hace una repotencialización en esos órganos y sale por su área sexual.
Emana mucha luminiscencia líquida al interior de su estómago. Vemos que repotencializa las paredes estomacales. Esa luminiscencia empieza a recorrer todos sus intestinos. A medida que hace este recorrido, limpia, repotencializa sus paredes intestinales y sale esa luminiscencia por su área sexual. Vemos que en ese momento está colocando sus manos en sus hombros. Vemos que de esta parte repotencializa, coloca burbujas de luminiscencia en la parte de sus hombros. No elimina implantes de acá como tal, pero sí coloca unas burbujas de luminiscencia en ambos de sus hombros. Vemos que ahora, una vez son repotencializadas, emana mucha luminiscencia y esta recorre todos sus brazos, antebrazos, manos y sale por los dedos de sus manos, esa luminiscencia. Está creando una burbuja de luminiscencia en la parte de su área sexual, la está colocando en la parte de su área sexual y la repotencializa. Desciende sus manos por las piernas de Javier, repotencializa sus piernas, emana mucha luminiscencia en ambas de sus rodillas. Hace el mismo procedimiento, crea burbujas de luminiscencia en sus rodillas, elimina implantes de aquí de sus rodillas y es repotencializadas estas áreas, estas articulaciones. Sigue descendiendo sus manos hasta la parte de sus tobillos. Vemos que está cogiendo los tobillos de Javier con sus dos manos a medida que emana mucha luminiscencia. Vemos que elimina dos implantes que se encuentran en cada uno de esos tobillos. Una vez son eliminados esos implantes, emana mucha luminiscencia. Vemos que hay unos anillos de luminiscencia que están siendo colocados en la articulación de sus tobillos. Ahora lo coge de sus pies, repotencializa todas las articulaciones de sus dedos y una vez en contacto de esa luminiscencia con sus pies, vemos que empieza a recorrer todo su sistema óseo, muscular, repotencializa todo el aspecto físico de Javier hasta la parte de sus hombros, se desvanece por sus brazos y queda repotencializado todo el aspecto físico de él. Ahora está colocando sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se desvanece y seguirá su aspecto físico como una capa extra de luminiscencia. Vemos que en ese momento el médico está, pues se abre este portal y vemos que están llegando 7 copias de Javier en ese momento. Llegan cada una de forma individual. Vemos que el médico emana mucha luminiscencia a cada una de esas copias. Una vez son limpias y repotencializadas cada una de ellas, hace el proceso de acople entre las 7 copias. Una vez estas se acoplan, vemos que las está colocando en la parte de su pecho. Emana mucha luminiscencia, estas copias se adentran en su aspecto físico y hay una gran expansión de luminiscencia en todo el aspecto físico de Javier. Listo. Proceso terminado. Muy bien, muy agradecidos con el médico por la atención. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Javier. Dice que hay algunos cambios en su alimentación que él debe mejorar. Dice que hay unos hábitos puntualmente en los que a medida que su trabajo y su proceso interno va avanzando con su conexión luz, dice que él va a ir distinguiendo y va a ir dándose cuenta cuáles son esos hábitos que él ha venido practicando y que debe dejar en pro de mejorar y de sentirse bien, no solamente su aspecto físico, sino su aspecto energético y su conexión luz. Dice que debe guardar reposo por lo que queda de la jornada, teniendo en cuenta pues todo el procedimiento que se acaba de hacer. Dice que debe fortalecerse lo suficientemente, que le ha hecho un trabajo muy importante en la parte de su cabeza y ha hecho un trabajo exhaustivo limpiándole su psiquis, pero que es algo que él debe mantener, que ya la luz le dejará ahora su mensaje más puntualmente respecto a esto. Muy bien, muy agradecidos con la asistencia del médico. Te despides, asiente. Ascendido. Bien, vamos a regresar a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a eliminar la tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa, nos ayuda con los 3 desencarnados y con todo lo asociado a los trabajos de brujería que se han hecho a través de estos aspectos físicos. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja que fue creada en la casa. Vemos que los humanos luz se adentran al interior de ella y están cerrando los portales, eliminando toda la tecnología que se encuentra acá. Vemos que emanan mucha luminiscencia hacia los 3 desencarnados. Una vez los repotencializan, los extraen de todo el perímetro.
Rápidamente están los humanos luz al interior de la casa de Javier, subiendo los niveles vibratorios de esta. Salen de la casa y repotencializan la burbuja. Muy bien. Por favor, dile a la luz que te muestre un procedimiento allí donde Javier está practicando el Kundalini y dile por favor a la luz que te explique ese procedimiento con respecto a la conexión luz, si es algo que sea útil, porque pues ya se ha hablado de expansión cerebral, de expansión de genética luz, bueno, de todo este tema, que si por favor nos ilustran un poco para que Javier pueda comprender la utilidad de dicho procedimiento. En ese momento es Enki quien está hablando. Dice que el aspecto físico de Javier tiene mucha información en su cabeza, en su psiquis. Dice que hay información de gran valor que le va a servir y va a ser como un proceso de fortalecimiento para el trabajo interno que él a partir del día de hoy va a empezar a realizar de una forma un poco más consciente, dejando atrás gran parte de todas las manipulaciones por parte de las entidades que lo estuvieron gobernando a lo largo de muchas líneas de tiempo atrás y vidas pasadas. Dice que puntualmente respecto a estos procedimientos, dice Enki que era parte de manipulación de la entidad quien lo tenía hasta el día de hoy. Dice que esto era parte de lo que a la jerarquía hizo alusión respecto a lo que estaban en disposición de darle a Javier mediante diferentes formas y diferentes maneras lo que él estaba deseando y lo que él en su momento, la información, o sea, conectar con él de forma positiva con la información que él tenía en su psiquis, en su cabeza, con toda la información que él estuvo recopilando. Dice Enki que no solamente en esta línea de tiempo, sino en vidas pasadas. Dice que al momento de, que por eso él, desde el momento de su niñez, él empezó como a obtener como unos destellos de pensamientos muy diferentes a los que un niño a la edad de él podría tener, porque eso fueron programaciones e información que él de líneas de tiempo atrás estuvo recabando. Dice que respecto a una de las formas como él se expresa, de que Javier expresó respecto a las manifestaciones de los procesos que él hace, bueno, Ujú. de los puntos que tú me comentaste, Sí. dice que esto es bien recibido por parte de su aspecto físico, por parte de su aspecto energético, porque es un trabajo consciente, es un trabajo que lo lleva a estar conectado todo el tiempo en el aquí, en el ahora. Dice que esta solamente es una de las tantas formas y herramientas que nosotros como aspectos físicos dentro de este holograma estamos en disposición de poder sentirnos bien, de poder reflejar y manifestar todo lo que desde nuestro interior sintamos y deseemos de corazón y desde el amor manifestar para nosotros mismos y para los demás. Dice que puntualmente a lo del el Kundalini, bueno, la otra Kundalini. parte, Ujú. Kundalini, dice que esto a largo plazo, esa práctica a largo plazo, tiende a tener repercusiones sobre el aspecto físico como tal. Dice que por eso puntualmente esta parte de esta de esa, una de las tantas manipulaciones que tenían con él era esta, pero que en su momento esto en futuro dicen que a mediano plazo iba a tener una repercusión un poco fuerte a nivel del aspecto físico de él y que de esta forma pensaban pues como enfermarlo y en su momento desencarnarlo por otro tipo de situaciones, pero que esa información que él tenía respecto a esta práctica con un objetivo puntualmente que él tiene en su cabeza,
no tiene ningún tipo de relación con el trabajo interno al cual él debe empezar a hacer desde ahora y el cual él va a empezar a realizar. Dice que los beneficios, las emociones y el sentir que él va a obtener de ahora en adelante va a ser muy diferente y lo va a hacer conectar, o sea, va a hacer que Javier conecte mucho más con ese proceso interno y con ese trabajo interno por parte de él, que todo es cuestión de tiempo y de voluntad por parte de él, pero que las cosas como están al día de hoy, así están preparadas para que sucedan en esta vida, en esa vida, en esa línea de tiempo actual con Javier. Muy bien, entonces para comprender, para que nos quede la claridad, Javier puede rescatar de estas prácticas, no del Kundalini, sino de las otras prácticas que ha llevado a cabo, muchas de esas cosas positivas para su trabajo interno y el acople con su humano luz, correcto. Dice que así es, que de esta forma él va a conocerse un poco más. Dice que él se va a sorprender de muchas otras cosas de las cuales a lo largo que lleva pues de recorrido en este camino, en este holograma, no había descubierto y no se había dado cuenta en sí, o sea, no ha conocido de sí mismo. Dice que este tipo de prácticas lo van a llevar a conocerse mucho mejor, pero que esto va a ser en compañía de su mano luz, que va a ser un excelente trabajo por parte de él. Dice que ese trabajo interno consciente de la forma como él lo puede aplicar, si es su voluntad, pues lo manifiesta Enki, o sea, hace mucho énfasis en la voluntad de Javier. Dice que va a poder hacer en su debido momento el acople de un gran porcentaje de las copias que fueron creadas en vidas pasadas por parte de estas entidades de la jerarquía para que fluya todo en lo que corresponde a la vida de Javier en esa línea de tiempo actual de una mejor manera. De las cuales ya sabemos que repercuten tanto en la mejoría del aspecto físico como en la realidad, la manifestación de la realidad del aspecto físico. Muy bien. Respecto al uso de la marihuana, ¿alguna recomendación? Dice que este hábito como tal lo tenía, dice que parte a la Enki que él tenía como una nubosidad, como una capa pues en su cabeza, que lo que ocasionaba esta sustancia en su organismo, en su cuerpo, era reactivar y conectar como esta capa que me menciona Enki que tenía en sus implantes acá en el área de su cabeza, conectar con el implante que tenía en la parte de su espalda que el médico extrajo durante la sesión que le hizo. Dice que esto sencillamente era algo que, o sea, parte de la manipulación de la entidad que lo tenía él para generarle a él esa paz interior que él encontraba y esa sensación de placer, de paz, de conexión en este holograma, pero que esto era solamente como parte de las tantas manipulaciones, dicen De lo que querían que esta mostrarle como entidad tenía, positivo para que él estuviera ahí quietecito y no avanzara más en el proceso. pero dicen que no solamente con él, sino con los demás. O sea, Ujú. que este procedimiento como tal no lo iba a afectar solamente, no lo estaba afectando solamente a él, sino que pues iba a afectar a los demás y que mediante esa práctica pues se iba a llevar a cabo planes con otros aspectos físicos. Claro. Dice que hay unos aspectos físicos alrededor de Javier también lo suficientemente despiertos que en su momento van a tener contacto con él y que con ese tipo de prácticas lo que estas entidades tenían pues preparados con Javier eran lograr quedarse con estos contenedores Conectarlos. para poder ser manipulados por parte de ellos y como acrecentar su poder. Muy bien. Muchas gracias a la Luz por la explicación y la claridad que le están dando a Javier y a todas las personas que escuchan estos mensajes. El humano Luz de Javier, por favor, haz cambio con él un momento. No, tú no tienes el nombre de él, en ese momento me lo está dando. Ah, yo no lo pregunté, tienes toda la razón. ¿Cuál es el nombre del humano Luz de Javier y su dimensión?
Su nombre es Bardem. ¿Me lo deletreas, por B, favor? B. B, A, R, D de dedo, Ujú. E, M. Bardem. Orden. Dimensión 19. Muy bien. Ahora sí, por favor, hagamos cambio con el humano luz. ¿Me dejas hablar con él a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Es un gusto que nos puedas acompañar. Tu aspecto físico, Javier, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? El gusto es mío el poder conectar con él. Los aspectos emocionales, los aspectos sentimentales, los aspectos materiales hay que aprender a manejarlos, ya que estos llevan a conectar con vibraciones bajas, con vibraciones vanas y pasajeras. Debes aprender a comprender que gran parte de tus bloqueos vienen de vidas pasadas, vienen de líneas de tiempo atrás, pero en esta tienes la gran oportunidad de romperlos, dejándolos fluir, dependiendo de tu voluntad y con la ayuda que de mi parte estarás recibiendo constantemente durante nuestro paso por este holograma. Tú gozas de mucha información que nos apoyará en nuestro proceso de acople y conexión. A partir de estos momentos, de ahora en adelante, desde tu sentir, desde tu capacidad vibracional y energética, vas a poder conectar con la información realmente valiosa, necesaria e importante para nuestro proceso de conexión y de acople. Ten la certeza que de ahora en adelante todo fluirá de la mejor manera. No dudes, no cuestiones, no juzgues tus emociones, acéptalas, fluye con ellas. No te quedes en las conexiones de baja vibración que en su momento realizarás con aspectos físicos, con situaciones y circunstancias propias de tu vida en este holograma. Déjalas fluir, no conectes con ellas, no te quedes ahí. Tú eres grande, tú eres suficiente, tú entiendes el mensaje de no buscar en los demás lo que a ti te hace falta.
porque tú sabes que todo aquello se encuentra dentro de ti y muy bien tú has aprendido a manejarlo y a manifestarlo. Debemos aprender en su momento a controlar este ego espiritual propio que te puede hacer sentir superior no a los demás, sino superior a ti mismo y a tu propio poder. El ego es dañino en todas sus presentaciones, no solamente reflejándolo frente o hacia los demás, sino peor aún, hacia nosotros mismos. Terminarás creyéndote cosas y reavivando programaciones de vidas pasadas que no corresponden a tu proceso interno en esta línea de tiempo actual. Has quedado limpio y de tu mano y desde tu corazón. Aquí estaré llevándote por este camino. Yo soy amor. Tú eres amor. Lo sabes, lo sientes, créetelo, convéncete de que así es y verás cómo este amor propio se verá reflejado hacia los demás y ellos lo sentirán. Confía, confía en tu proceso, confía en ti, confía en nosotros. Mano, muchas gracias por ese mensaje tan lindo para Javier y de los que todos vamos aprendiendo. De verdad que ha sido un gusto poder escucharte. Quedas con tu aspecto físico. Amor infinito para ustedes. Amor infinito para ti. Haz cambio con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a crear una burbuja que contenga al humano luz de Javier, a Javier y burbujas personales para su papá y su mamá. En ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia hacia los aspectos físicos de su madre y de su padre. Vemos que están creando burbujas de luminiscencia en cada uno de ellos y están siendo repotencializadas. En ese momento crean la burbuja en el aspecto físico de Javier. Igualmente la repotencializan. Primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con Javier. Listo. Muy bien, muy agradecidos. Ya todo queda bien ahí en la casa de Javier. Todo está bien. Estamos listos para regresar. Así es. Bienvenido. Muchas gracias. Excelente viaje, Javier. Abre tu micrófono. Ya. Cuéntame cómo te pareció tu sesión, qué sentiste. Ay, me encantó, me gustó muchísimo. Solo que me quedó un poco con la duda de esa historia que vimos ahí, de cuando, del rey de que me mató, desmembrado y eso. Esa historia, eh, quiero saber qué preguntas contesta. Me quedé así como que, ¿what? Por ejemplo, que se te deslocan los hombros, por ejemplo, el problema es que tienes con tus tobillos, por ejemplo, que tienes esa, pues de los que es puntos que reconozco, pues que me dijiste, de eso que tú sientes, que estás tratando de unificar una información para compartirlo con los demás o para
mostrar de qué hay, de unir, ¿cierto? De unir a través de una información. Realmente, si tú te pones a analizar tu propia historia, pues tú mismo le vas a encontrar similitudes. Eso no te lo muestran de gratis. Bueno, sí, lo que sí me di cuenta fue, en cuanto dijeron que mi idea era, vamos a unir a los pueblos, eso es a lo que me estoy tratando de dedicar, pues esa es mi visión, eso es lo que siempre estoy, esa es la visión que tengo a futuro, como la consecuencia de que yo exista es que Tu intención. yo puedo unificar, es para lo que me he estado entrenando. Es que para eso es la regresión, porque te muestran la programación con la que tú vienes, ¿cierto? Puede que no sea exactamente igual, pero te demuestran una línea que vas ahí por lo mismo, ¿sí? Ya luego la escuchas con más detalle y seguro que le vas a encontrar más significado. Y eso que solamente es una de tantas porque imagínate que 580 y algo, ¿no? 567 vidas. O sea, es una regresión de una de esas tantas vidas que has pasado tú por este holograma. El hecho es que te saliste de control porque venías con una inquietud y busca, entonces te dijeron, te vamos a dar algo como para embolatarte ahí un poquitico y que tú creas que ya es lo último que hay, que no necesitas buscar más, y así es que embolatan la gente porque creen que ya sabemos todo. Y esto nunca vamos a terminar de aprender, mejor dicho, nos falta. Con cada sesión, nosotros como equipo aprendemos un montón. Y lo importante es que tú ahora no empieces a echar mente a lo que pasó y cómo era que me sentía y será que todavía siento y será que porque este dispositivo es el que no nos podemos quitar, la mente no la podemos quitar y es un dispositivo irreptil, ¿cierto? Hay que aprenderlo a manejar y yo sé que tú tienes una muy buena información respecto a eso para que no reactives nuevamente programaciones desde tu psiquis. O sea, échale mano a las cosas que tú sabes, a estar presente, a tu alta vibración, a tu sentir, a tu intención, a tu manifestación, porque esas son las cosas que la luz hoy te ha dicho, te sirven para tu proceso y te sirven para tu acople. Entonces echa mano de lo bueno y lo que no, lo descartas. Bueno, yo siento que esa conexión ya la llevo viviendo. Y, por ejemplo, yo siento que mi hermano Luz y yo ya somos cuates desde hace mucho tiempo. O sea, yo en cuanto me conecté... Son ustedes dos, son lo mismo. En cuanto me conecté con el amor, él me dice todo el tiempo, vete por la derecha, vete por la izquierda, eso sí te lo comes, esto no, a esta persona háblale, a esta persona no. Mi vida siempre ha estado muy sincronizada y yo... Entonces, ahorita que me hablé con él, sí, reconozco su voz, está presente en mí siempre. Y me gustó muchísimo que todo lo que me hizo el doctor, todo lo sentí clarito, todo. Iba yo sintiendo que en la espalda me decía, ya te puso las manos en la espalda, sentí en la cabeza, ya te puso las manos en la cabeza, sí, ya lo sé, lo estoy sintiendo como si estuviera aquí. Pero es porque tú has hecho ese trabajo de muchos años de sentir, de estar en ti. Y eso te permite percibir esas cosas que para muchas personas pues no es tan fácil porque están más afuera, en el exterior, enfocados allá que acá. Sí. También me encantó que me callaran la boca de decir, no, es que la marihuana es buenísima, te lo voy a demostrar en mi sesión. No, está bien, todos aprendemos y es un proceso. Es que estas entidades tienen unos protocolos de manipulación que todo lo que nos faltará aprender. Mi querido Javier, fue un placer haber hecho tu sesión. Cualquier inquietud, por favor, me la haces saber. Yo igual te voy a compartir la información que tenemos nosotros para compartir a los pacientes. Puede que ya hayas leído mucho de eso, pero pues no importa, igual te la voy a pasar. Yo ya leí todo. Y soy más experto que yo Dispenza. Bueno, ojo pues con el ego espiritual. Ojo pues con el ego espiritual. Estoy satisfecho con lo que sucedió hoy. Les agradezco, Carlos, te agradezco infinitamente, de verdad. Okay. Con todo gusto, Javier. Cuídate mucho. Javier, ¿nos permites publicar la sesión? Sí, señora. Ok, con o sin filtro. Sin filtro. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok, pues, bye. Chao, que estés bien.